Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes presentándoles el Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todos se podían expresar libremente sus ideas. Por lo general era gente inteligente, ¿verdad?, la que se iba a expresar. Nosotros nos hemos basado en el artículo 7 de la Constitución, ¿verdad?, que es el que nos da derecho a la libertad de expresión. Tengo el honor de presentarles en primer lugar a la licenciada Viviana Bretón Feito, que va a colaborar hoy con nosotros, exdirectora de periódicos, y hoy día está trabajando ya con Newsweek. Es un placer tenerte, Viviana, bienvenida. Muchas gracias, Celso, por la invitación. A Dante Octavio, investigador Dante Octavio, que nos vas a ayudar a trabajar duro siempre, y te queremos de planta, ¿eh? Gracias. Te doy las gracias por la invitación. Realmente soy investigador histórico. No muevo mucho la parte de la economía, pero sí estamos al tanto de lo que ocurre diariamente. Te reitero mi agradecimiento por la invitación. No, al contrario, señor. Y al doctor Alberto Villers, él trabajó en la Secretaría de Hacienda y el tema de hoy es precisamente sobre la nueva reforma fiscal. Nos va a dar su parecer y nosotros vamos a contestar qué es lo que queremos. Entonces, Alberto, adelante con esa reforma hacendaria, que de plano te digo estoy en contra, pero bueno, veamos tus argumentos. Señor Noval, muy amable. Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía orizabeña y de la región. Y a mis compañeros también les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y pues como usted bien dice, la propuesta de la reforma hacendaria con un sentido social tiene como bases, primero que nada, crear un sistema tributario más justo, simple y transparente. Así también permitirá que el Estado cumpla con sus funciones sociales, redistribuya la riqueza e invierta para generar más empleos en el país. Y como tercera, pagarán más impuestos aquellos que más dinero ganan y tendremos como beneficio mejores condiciones de salud, educación y sobre todo para las clases más desprotegidas. A la vez se ha simplificado los trámites, se eliminaron los privilegios de algunos pocos y se han generado incentivos para fortalecer la competitividad de las empresas. En el país de los sueños, ¿verdad? Viviana. ¿Dónde está ese país? ¿Dónde existe eso? Sí, Realmente no. sí, de hecho, ¿Qué es Hacienda? ¿Hacienda? ¿Puedo decir lo que Sí, es Hacienda? dilo, con toda la extensión de la palabra. De las prostitutas mayores de gobierno, Hacienda es la más grande prostituta, es la mujer de todos que tapa a tirios y a troyanos y es la única que no tiene auditorías. Por eso es que no la queremos, O sea, que está llena de... Mira, de pura caca. yo te voy a decir, eso lo que sienta las bases para una mejor vida y todo, es una farsa completa, porque México, no debemos olvidar que está inmerso dentro de una aldea global, donde todo lo que ocurra en el exterior le afecta. Más aparte, tiene los factores internos, empezando por corrupción, malas políticas públicas, una cantidad de gente que está metida en el sistema, no digo gobierno, en el sistema, porque el sistema abarca todo, Sí. Partidos políticos, los tres poderes, etcétera, que muchos de ellos no tienen la capacidad ni la honestidad para estar en esos puestos. Viendo datos fríos, el 2013, el Fondo Monetario Internacional dijo que de 3.8 que había marcado, realmente se obtuvo a fin de diciembre 3.1 lo que alcanzaron de crecimiento los países en general. Con México quedó muy abajo, porque el Producto Interno Bruto se debería de haber, según gobierno, alcanzado 1.82, pero realmente se alcanzó
un poquito menos del 1%. El crecimiento del país no hubo el año pasado. La industria de la construcción estuvo detenida. La mala aplicación de los presupuestos que se hacen y principalmente esa actitud de dar, de ser paternalistas, de regalar lo de Progresa, Procampo, Bécalo y todo, y que lo de Bécalo había que discutirlo, porque están esquilmando a la gente para que dé para Bécalo. Tú vas y metes tu tarjeta de crédito, ¿y qué ocurre? O tu de débito. Sí, que te sacan una lana. Sí, dona usted 6 pesos, y aunque digas no, de todos modos te lo descuentan. Entonces, todo eso no ha salido del gobierno. Y hay muchas cosas que emanan de Hacienda que está mal. Por ejemplo, la reforma educativa, que emana de Hacienda, porque Hacienda es la que establece, está mal hecha. Ya será, que no es reforma educativa, ya será tema de otra discusión. Que se ha hecho. Yo te quería decir que entre los estudios que tengo, el crecimiento del país fue negativo. O sea, no fue... De menos 0.2. De menos 0.2. Sí. Ese es el... No crecimos, decrecimos. ¿Y entonces, el protagonista, Luis Videgaray? Exacto. ¿Por qué es protagonista? Porque él es el que está al frente de Hacienda, ¿eh? Porque quiere ser presidente de la República. Y todo lo está manejando a sus propios intereses. Así es. Claro. No, y fíjate que tan mal están las políticas públicas. Si tuvimos una pérdida el año pasado, 147 mil millones de pesos en las finanzas públicas, pérdida, ¿por qué le dieron el 0.6 del Producto Interno Bruto a Pemex para inversión? ¿Sí? En lugar de aplicar, bueno, hay muchas cosas que se deben de aplicar. Yo empezaría por disminuir todos esos sueldos tan enormes que tienen funcionarios, que tienen los del Poder Judicial, que tienen diputados. Eliminaría yo el dinero a los partidos. No sé por qué se le tiene que dar dinero a los partidos para que hagan. Pues es la costumbre de robar. El presupuesto que lleva ahorita el presidente de la República, en 2 años le autorizaron 8 billones, repito, billones. Y este año ya le acaban de autorizar 4,5 billones más. Y yo ahí sí quisiera preguntarle a nuestro querido amigo de Hacienda, ¿dónde están los 8 billones? Porque no hay trabajo, hay industrias cerrando, hay desempleo impresionante, no encuentra trabajo nadie, los chamacos salen de las escuelas y no tienen trabajo. O sea, el país ha ido a... Y algo que te quiero decir también, ya es estudio mío, no lo pude sacar más que buscando los datos de otras compañías que se encargan a eso, que para finales de este año vamos a tener como mínimo 80 millones de pobres. Y 80 millones de pobres es gente que no alcanza a ganar ni siquiera 35 o 36 pesos diarios, lo hablábamos el otro día. ¿Qué opina usted, señor? Bueno, señor Noval, entendemos perfectamente, ¿no?, las críticas que han externado, porque precisamente ahí, en ese tipo de comentarios, es donde radica la fortaleza y la urgencia de llevar a cabo la reforma hacendaria, porque precisamente si tocamos el tema corrupción, sabemos perfectamente que es el obstáculo número 1 para que este tipo de reformas logren sus objetivos sociales, económicos y sobre todo pues para el beneficio del país y de los mexicanos. Naturalmente que está incluido dentro de la reforma el eficientar en la utilización y la transparencia de los recursos públicos, poner freno al despilfarro en el gasto público y sobre todo limitar como lo menciona nuestro amigo Dante, que realmente los funcionarios públicos tienen salarios exorbitantes, que es una ofensa para la mayoría de los mexicanos que viven en la pobreza, en la miseria, precisamente por los salarios paupérrimos que desafortunadamente... Pero no solo son los salarios, es lo que se roban, o sea, 8 billones de pesos, ¿dónde están? No hay una sola obra. Dime en tu ciudad qué has visto hecho por el gobierno federal. Sí, efectivamente, señor Noval. Lo que pasa es de que todo ese tipo de efectos son producto de la corrupción,
Por eso no hay palabras para que las críticas constructivas de la ciudadanía y de personas interesados sociales, como en el caso de nosotros, que justifiquemos, ¿verdad?, que pues el país no tenga desarrollo, que exista el desempleo, porque la función pública está totalmente deteriorada, la credibilidad no existe en el gobierno, tenemos una inseguridad galopante. Sí, ya ni se diga, que es otro tema para otra vez. Que creo yo que precisamente por eso es muy urgente reformar todo ese tipo de situaciones, pero sobre todo es importante que la ciudadanía participe, que externe sus quejas, sus denuncias, para tener una vigilancia y un control sobre los funcionarios. Tiene que entrar la ciudadanía a trabajar. Que el gobierno, con la presión de la ciudadanía y la supervisión de los ciudadanos, logre empezar a cambiar, porque desafortunadamente entendemos, señor Noval, de que los cambios no son de un día para otro. Esta corrupción tiene años, tantos años, que se ha cristalizado. Desde Benito Juárez para acá nació una corrupción tremenda. No de Benito Juárez. No, más antes. Esto viene desde la época de la colonia. Sí, es cierto. Porque ya la corrupción existía. Sí. Sí, pero yo digo la fuerte, que es la que nos toca ya a nosotros. Bueno, es que te voy a decir que con Benito es Juárez la que más se escucha ahora. Se establece el sistema republicano, pero al establecerse el sistema republicano se forman los grupos de facciones, y eso hace que entre ellos empiece a haber gente honesta, pero también muchos deshonestos, y unos que brincaban, los chapulines de siempre, que brincaban del conservador al liberal, y ahora es al revés, ahora son verdes, azules, amarillos o rojos. Sí. Perdón, la interrupción. Preguntarle, amiga. Yo creo que, como decía el compañero hace un rato, que la gente se debe de incluir, pero, por ejemplo, yo que estoy en un medio de comunicación me he dado cuenta que la gente es apática, que los que hablan son los que no van a votar. Los que votan son los que reciben las dádivas de los partidos políticos. Entonces, siempre van a estar ahí los corruptos, desgraciadamente, si la gente no abre los ojos. Fíjate que me gustaría complementar lo que ella dice, pero... Ok, bueno, pues vamos a un corte y continuamos. ¿Listo? Continuamos. Sí. Estábamos escuchando a la compañera ahorita, perdón, Virginia. Viridiana. Realmente yo comulgo con ella en la idea de que la gente no le gusta participar. A la gente le gusta que le plantees cosas y te dicen, sí, cómo no, lo hacemos y vemos. Pero a la hora de actuar, a la hora de ser, ya no. Somos muy dados a la crítica del café, somos muy dados a... Ándale, yo te apoyo moralmente. En las redes sociales hay 1000 activistas. Sí, pero nada más son activistas de forma, no de hecho. Y el problema grave que tenemos es que no nos interesa ver las cosas con razonamientos, no nos interesa ver las cosas desde el punto de vista de lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo que es honesto y lo que no es honesto. Casi todo el mundo, cuando es época electoral, va por aquel que le da más, por aquel que le habla bonito, por aquel que tiene bonita cara, porque las muchachas muchas veces se van por eso, ¿no? ¿Sabe quién? Se va por el que le da más. Sí, esos son todos los factores. Desgraciadamente. Mira, son todos los factores. Bueno. Y aparte de que se van por el que se van, sabemos que cada partido ya tiene su voto duro. El PRI tiene un voto duro mayor que lo que puede tener el PAN o lo que puede tener el PRD. Por eso son las famosas alianzas que están haciendo actualmente, más por el interés de colgarse por ganar votos que por quedar dentro de... Entonces, nuestro problema realmente es falta de honestidad ciudadana, falta de actividad ciudadana. ¿Qué opinas, Viridiana? No tanto de honestidad, es el interés, o sea, bueno, sí. Sí, hablamos de honestidad. No estamos hablando, pero hay gente que, perdonen la expresión, pero podríamos considerar que es ignorante realmente. Y no, por ejemplo, en las serranías y todos van y solamente los van a visitar cuando son épocas electorales. ¿Qué pasa?
que van y les dan regalos, les dan un billetito de 500 pesos y bueno, con eso. Y esa es la gente que vota. Hay Esa tantas es la cosas gente que más hacen a la hora vota. de las elecciones, el ratón loco, el carrusel, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Mira, yo no soy político, ¿eh? Pero se la Pero sabe. se da uno cuenta de las Claro, cosas. claro. Y además somos a veces apáticos, porque la gente que más critica, más todo, si el día amaneció feo, no voy a votar. Si el día amaneció bonito, no, nos vamos de excursión, nos vamos a pasear a otro lado, y no van a votar. Entonces siempre dejamos el voto en manos de unos cuantos. Perfecto. Señor, Steve Forbes, ¿sabes quién es? Es un personaje dueño de compañías impresionantemente grandes. Está hablando del secretario de Hacienda de Luis Videgaray y dice que la mujer de todos, ¿Quién es la mujer de todos? La mujer de todos, la Secretaría de Hacienda, está dispuesta a terminar el 2015 con 80 millones de pobres, récord en la historia de México. O sea que muera la clase media. Nosotros, eso es lo que quieren desaparecer, es la clase media. Y la quieren bajar toda a pobreza y un grupo fuerte de arriba. Dice que México dio un paso equivocado con la aprobación de la reforma fiscal. Y esto fue lo que consideró el presidente de Forbes Media. El incremento de impuestos es una barrera para el crecimiento económico y no es la mejor manera de combatir la informalidad. El aumento de impuestos es dañino y no necesario, señor. Sí, mire, don Celso, esta situación se crea precisamente porque desafortunadamente las reformas están basadas en esquemas extraterritoriales. Ese tipo de reformas a veces son dictadas precisamente como en el caso Aclara de Luis Videgaray. Aclara lo de extraterritorial, por favor. Exacto, pues de hecho el gobierno mexicano tiene compromisos con instituciones de crédito. Sí, pero ¿con quiénes? Precisamente el Banco Mundial, por decir alguno, ¿no? Todas esas instituciones de créditos internacionales, ellas precisamente cuando financian programas sociales o agrícolas, cuando hacen ese tipo de préstamos, cuando hacen ese tipo de préstamos, imponen ciertas normas y reglas al sistema y le dictan las políticas a aplicar en las cuestiones laborales. O sea que Peña Nieto tiene que obedecer. Pues eso es parte de su presencia en la República, que está ligado a intereses, ¿verdad?, transnacionales, que pues le imponen ese tipo de reglas y normas, no cambiar las reformas, no reformar la cuestión laboral, mantener los salarios bajos, no cobrar impuestos a empresas transnacionales, incluso aplicarle a las nacionales medidas extremas para que decaigan y favorecer precisamente a las transnacionales. Toda esa política precisamente es la creadora de la miseria y del hambre del que usted menciona. Y se la mandan del exterior. Desafortunadamente es una verdad que nos duele a todos, señor, porque vivimos épocas donde la globalización de la economía y de la política se impone a los países que están alineados dentro de esos grupos fácticos de poderes mundiales. Pues mira, dice Forbes que la mejor forma de combatir la informalidad es facilitar el proceso de establecer un negocio legal. Esto lo afirmó en rueda de prensa antes de participar en el Foro Mundial de Negocios. La reforma fiscal de Luis Videgaray ya está afectando a todos los comercios, industrias y habitantes de la frontera. Nada más para empezar con el IVA. ¿Cierto o no es cierto? Así sí, es. Bueno, en este caso que menciona usted, don Celso, es muy importante que acompañado de todas de esas reformas se promueva la cultura fiscal y sobre todo que se entienda que las grandes mayorías obligadas por las políticas de impuestos y de tasas fiscales muy elevadas que no benefician en nada a las clases mexicanas. Debemos de darles un espacio dentro de la cuestión fiscal
para que se incluyan y precisamente motivarlos a que participen, dándoles foros, simplificando las formas para que contribuyan y se integren a la economía formal. Bueno, te voy a seguir hablando que dijo Forbes. Dice, señaló que si México baja impuestos, mantiene un peso estable y da seguimiento a las reformas de energía y de telecomunicaciones, podría crecer a ritmos del 6 y 7% y no al menos 2% como fue el año pasado y como va este año. ¿Su opinión? Bueno, al principio estuvimos mencionando sobre la corrupción, que sí es un tema en todo esto, pues que influye mucho para tener a México abajo, ¿no? Pero ahora que estamos mencionando ya en forma lo de la reforma fiscal, esta nueva reforma y todas las nuevas reformas tienen sus pros y sus contras, pero desgraciadamente los pros y los contras en la reforma fiscal son más los contras, y más para la gente de escasos recursos. Ahora tiene que pagar impuestos, incluso los pepenadores de basura, los taxistas, los comercios pequeños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú ves en todas las calles lugares que ya cerrado, se renta, cerrado. ¿Por qué? Porque los comercios, pues mejor de que coman, ya no pueden estar pagando tantos impuestos. Y desgraciadamente, como decía el compañero, no hay esos foros, no hay esa capacitación, no hay esa información por parte del gobierno de la República para que uno sepa cómo puede uno hacerle para simplificar esta situación, ¿no? Pero no, lo que quieren es fregar y fregar, ¿o no? Mira, todo es demagogia, desde toda la vida. Estamos regresando otra vez al PRI de hace 40 años, un PRI de Echeverría, sí. Con la diferencia que Echeverría era inteligente, como el astuto, sí. Halcón en todos los sentidos, ¿sí? A lo que es Peña Nieto, ¿sí? El problema que tenemos real es que con la reforma la gente se está empobreciendo más. Pusieron un impuesto a las bebidas endulzadas y a la chatarra. ¿Quién toma bebida endulzada? ¿Quién come chatarra? De clase media para abajo. Y el 80 a 85% de jóvenes la consumen. Incluso yo recuerdo antes, cuando hacía algunas obras, nos llegaban los albañiles con sus itacates cargando a comer. Ahora los albañiles a todas las horas llegan con su refresco de 2 litros y sus papas. Entonces, ¿a quién está perjudicando esa aplicación de impuestos a ese tipo de insumos? O sea, la cara hace pobre, ¿sí? Y es lógico. ¿Por qué? Porque no lo dejan de consumir, al contrario. Es lógico porque se consume mucho. Sí. Y estos ya vieron que por ahí pueden sacar dinero y les sí, siguieron. Mira, lo drástico sería, bueno, cerramos todas las fábricas gaseosas y las fábricas pero es crear otro caos en la industria con el desempleo. Si de por sí el desempleo ha sido bajo y por desgracia en la actualidad, según el censo de INEGI del 2014, el mayor número de empresas que tienen menos de 10 hombres son el 60% de los que hacen el Producto Interno Bruto de nuestro país. O sea, solamente el 40% son industrias, pero son industrias pequeñas, medianas y grandes. De las grandes son menores. No, entre pequeñas y... O sea, las micro y pequeñas se llevan el 90%. Eso lo sabía yo. Sumándole a estos pequeños, que eso se lo saqué es de el 90%. Que son industrias que tienen 10 micros y pequeñas. Que están desapareciendo. Están desapareciendo porque, como tú decías hace un momento, no soportan ya la tasa impositiva. Yo he platicado con algunos ebanistas, carpinteros, soldadores y todo. Andan buscando trabajo. Les iba muy bien su trabajo. ¿Por qué? Pues porque ellos no pueden entrar a ese régimen porque no les da en primera. Y en segunda, no tienen ellos la capacidad para poder tener su computadora, tener su contador y todo. Entonces,
¿Qué nos están produciendo Ni con los esto? estudios. Sí. Ese es el principal problema, que muchos apenas sí saben escribir. Sí. ¿Qué nos está propiciando esto? Que como tú decías, de ahorita del 60 millones que son de pobres en México, vamos a llegar al 80 y posiblemente estemos rascando un poquito el 85, Sí. porque no estamos contando toda la gente que ha dejado de producir y trabajar en el campo, ¿sí? Y que van a seguir dejando por los dichosos programas que hay. Les llenaron la cabeza de espejitos como los españoles cuando llegaron acá. Tú no te preocupes. Bueno, los que llegaron, tú ya estabas acá. Bueno, perdón, que la interrupción. Escuchando atentamente su comentario, entendemos que es obligatorio para el país y para la ciudadanía que se instrumente y se legisle a través de las reformas. Estamos pegados al eje que promueve la globalización política y económica. Entonces, por lo tanto, no nos queda otra, señor, desafortunadamente, que sumarnos a la proyección, ¿no?, que existe política social. Geopolíticamente nosotros hemos padecido eternamente la presión de los Estados Unidos. Todos sabemos perfectamente que nuestras leyes y nuestros gobiernos se imponen directamente desde los consensos que se generan en Washington. Por lo tanto, creo yo que sería importantísimo, ¿verdad?, tomar en cuenta ese comentario y saber que la solución es la cultura y la educación de la gente, porque desafortunadamente México continúa en el subdesarrollo, perteneciendo al tercer mundo, que es lo que produce que muy pocas personas gocen de los beneficios de ese tipo de políticas. ¿Crees que a la autoridad le interesa que el pueblo esté educado? Realmente es una falacia. Bueno, eso no. Entiendo tu comentario, Viridiana. Lo que pasa es de que no es que les interese, sino que crean... Vamos a un pequeño corte. Nos toca ya los comerciales y regresamos. Continuamos con usted, señor Villers. Muy amable, señor Celso. Bueno, Que no me tiene antes usted de muy cerrar, contento, pero adelante. Señor, comentábamos antes del espacio anterior de que el tiempo para que el país cambie se ha terminado. Porque la crisis social en seguridad ha alcanzado puntos inimaginables, penosos, vergonzosos, que nos ponen ante el mundo como un país de salvajes y retrógrados, a pesar del optimismo oficial de que somos un país con mucha seguridad. Por eso yo creo que hoy más que nunca nuestro presidente debe de ponerse los pantalones y ejercer el derecho que tenemos todos los mexicanos y que él representa para que el país se encauce y se logren todos los objetivos que se proponen en esta ley, porque estamos a punto de una revolución social, de un caos. Incluso el crimen organizado hoy en día está dominando al sistema, al Estado de Derecho, y eso no lo decimos nosotros, sino que es una crítica universal de que México ha caído en el caos. Pues yo creo que vamos a tener que aclarar unos puntos, porque volvemos a lo mismo. Lo que yo estoy oyendo de parte de ustedes es una posición oficialista, demagógica, porque las cosas que ocurren en el país son partidas primero por la corrupción y partidas por la ubicación de todos los políticos, que hay muchos que tienen 20, 30 años y siguen todavía en el poder. Yo recuerdo mucho en los años 80 que yo trabajé en Jalapa, en una sección del gobierno, ya había los mismos políticos que están ahora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nada más están incrustados
para ellos solventar sus necesidades, y muchos de ellos son multimillonarios, y yo les puedo decir nombres, ahorita no viene al caso mencionar. No, adelante, da nombres, que es bueno que se sepa. Pero mira, lo que nos interesa a nosotros es la esencia en sí de todo el sistema que está corrupto, y que para que tú puedas componer eso tienes que entrar. La desgracia que los pocos que han entrado con ideas nuevas y todo, entran y se corrompen al poco tiempo, porque tienen que caminar. Tienen que caminar por el camino chueco. Lo que tiene que hacerse es volver otra vez a lo que es la práctica de la democracia, que jamás la hemos podido ejercer aquí en México. La democracia es saber nosotros lo que somos como sociedad civil, como ciudadanos, y saber lo que es el gobierno, y exigirle al gobierno lo que tiene que hacer, y nosotros pedirle, para empezar, que haya transparencia y rendición de cuentas, que eso jamás han querido aceptar. ¿Cuándo ha rendido cuentas la Secretaría de Hacienda? No, nunca. Por eso yo le pongo aquí que es la prostituta mayor de todo el gobierno. Ahora, esto es falta de valores. Los valores son los que rigen al mundo, son los que rigen a la gente decente. Entonces, como toda la porquería está incrustada en la política, no todos, claro, pero si de 100, 98 están hechos una verdadera porquería. Son escasas las gentes que trabajan en bien de su país. Y además, no es que trabajen en bien de su país, trabajan en bien de Estados Unidos, y les voy a decir por qué. Porque este señor de Hacienda se pone apocalíptico ahí, gritón, que o me cumple mis caprichos o luego se acaba el país. Se pone como perro y se los tiene que cumplir. Así es que el Senado acaba de cumplir todos sus deseos y subir impuestos, y hizo todo lo que quiso. Pero quiero decirles una cosa: ¿por qué abusan del poder? Este señor, sobre todo el de Hacienda, abusa del poder. Se van a enterar de algo que yo apenas lo acabo de estudiar, no me había yo enterado, me lo habían dicho, pero no lo creía. Porque el Banco de México, el que hace la moneda, los billetes, no es de México ya. Lo controlan los mismos dueños del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son 9 judíos los que controlan todo el mundo. Y que a pesar de que en el Banco de la Reserva Federal se imprimen los dólares, sigue siendo de esos 9 judíos. México no podía ser menos que los gringos, y Zedillo entrega el banco para que hagan lo que quieran. Por eso Salinas lo dejó tan quebrado, para que no le fuera tan difícil hacerlo. Este se llama Acuerdo Marco, y yo les pido a ustedes que por favor investiguen, estudien, aprendan a buscar cuáles son las fallas. Y ese es el Acuerdo Marco, que dice textualmente: el presente acuerdo se regirá y será interpretado de conformidad con las leyes de Nueva York, en la medida que ello no sea inconsistente con las leyes federales de los Estados Unidos. En este acto, y de manera irrevocable, México y el Banco de México se someten a la jurisdicción exclusiva de la Corte de Distrito de los Estados Unidos. O sea que si ya nuestro Banco de México no es nuestro, pues, ¿qué pasa? Pues ya sabemos quién nos manda, ¿no? Hacia dónde se van nuestras riquezas. ¿Por qué tenemos que tener un país jodido, ignorante y pobre, ¿no? Bueno, jodido y pobre es lo mismo, pero bueno, al final de cuentas, pero lo que había comentado usted hace un momento, y ahorita dándonos cuenta de estos datos, y seguimos con ese desinterés. Había comentado pues de las manifestaciones que se dan, de la revolución social que se puede llegar a dar. ¿Qué pasa? Los que manejan esas manifestaciones cumplen con sus intereses propios y después se alejan. Solamente mueven a la gente para sus propios intereses. Entonces, ¿qué pasa? No hay cambios. ¿Por qué? Porque ellos mismos hacen acuerdos contra los que están manifestándose, y al rato todo quedó como si nada. Y todo se olvida, aunque todos digan no se olvida. Ahorita, con las redes sociales y todo, nos enteramos de todo lo que está pasando en otros lugares, que antes solamente con ver el noticiero de López Dóriga podríamos
pensar que todo estaba bien. Ahorita nos damos cuenta de que no es así, pero sin embargo nos falta mucho por interesarnos a la ciudadanía en general, ¿no? Sí, mira, el problema real es que no nos queremos dar cuenta que en muchas partes de la República hay gran ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque están infiltrados los gobiernos. Y los dos que ahorita ya ha intervenido el gobierno federal, lo han llenado de policías, de soldados, de navales. Estaba escuchando ayer que tenían 10,000 efectivos ya en Guerrero. Por eso, pero no nada más es Guerrero y Michoacán el problema. El problema real es todo el país. Yo siempre he dicho que México es 2 Méxicos. Así Vamos es. a comentarlo después. Sí, señor. Sí. Adelante ya. Pues para terminar va mi último comentario, después tenemos que dar los resultados de lo que hablamos. Quiero decirles que la Reserva Federal de los Estados Unidos es el que pone al presidente del Banco de México, el gordote marranón ese que tenemos llamado Agustín Carstens y Carstens. De 200 kilos de grasa. Sí, de 300 kilos de grasa, es puesto por ellos y no trabaja para México, trabaja para los gringos. Por eso es que hace poco peleaba la directiva del Banco Mundial. Si te acuerdas, ¿verdad? Que le ganó la francesa. Así es que, igual que a México, manejan a todos los países, ¿eh? El presidente Enrique Peña Nieto está empobreciendo cada vez más a su país y el Washington Post es el que lo dice. Hablan de los horrores de Peña Nieto. Pero ustedes, por favor, búsquenlo, investiguen, acostúmbrense a que tenemos que pensar. Y el Newsweek también lo dice. El Newsweek también. Ya que está usted en el Newsweek, ya vamos para allá. Le voy a ceder la palabra aquí al señor Villers para que nos dé la terminación de lo que le pareció, qué acuerdo es el que debemos de llegar. Adelante, señor Villers. Bueno, muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Quiero comentar al amable auditorio que nos favorece con su atención. El que México se rija por políticas externas no es nuevo. Recuerdo precisamente desde el 71 cuando el nefasto secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger dijo: a México lo vamos a dominar sin tirar un tiro. Y recuerdo que en aquella ocasión aquí se le preguntó los medios periodísticos y no lo respondió. Ya estando en Washington, a los periódicos norteamericanos y mundiales les dijo: muy fácil, traeremos a estudiar a nuestras universidades como Harvard o Yale a los políticos más ambiciosos y a los hijos de los empresarios más prominentes. Y una vez que hayamos lavado sus cerebros, se los vamos a regresar de presidentes. Y mencionaron que iban a ser más duros contra el pueblo de México que si lo gobernaran directamente. Y lo más sarcástico que dijeron es que iba a ser gratis. Por eso México padece ese cáncer desde aquellas épocas que hoy en día llegó a este punto donde México está en el colapso, en el caos, tanto económico como social, y con unos valores invertidos que han producido precisamente que los ciudadanos mexicanos caigan en la corrupción absoluta y se haya promovido los delitos, tanto como en secuestros, robos y todo la demás que incluye. Pues, Dante Octavio, Bueno, su mira, opinión. te voy a decir rápido. Yo desde un principio dije que estamos inmersos dentro de una aldea global donde las influencias externas afectan al país como las internas, pero la falta de honestidad ha creado esto. Ahorita mencionaba el señor Villiers que los antivalores, esos no existen. O tenemos valores o no tenemos valores. Los valores son únicos e incambiables. El problema real es nuestro como ciudadanos. Si nosotros logramos en un momento dado que todo el mundo empiece a sumarse a la idea de que las cosas se deben manejar con honestidad, desde el momento de que ya no le den su mordida al que está de tránsito ni el que está cuidando los carros y todo eso, volveremos a tener una actitud más democrática, una actitud de más visión. Y lo que tenemos que tener
cuidado y razonamiento a la hora de que vamos a elegir a un candidato. Porque esa es la base de que todos esos pillos, porque esos son, no Sí. puedo decir otra palabra, Sí, sí, soy sí. decente. Y además soy católico, pero yo recuerdo una cosa, Dios corrió a los mercaderes del templo. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer, juntarnos, unirnos, Correr a los y mercaderes. poco a poco crear una fuerza civil que pueda hacer oposición a aquellos que están dentro del sistema. Perfecto. Viridiana, pues penúltima. Pues yo considero que como resultado de esta exposición de ideas es muy necesario para la ciudadanía la educación y pues si no la dan, hay que, si la montaña no viene a ti, hay que ir hacia la montaña. Entonces todos hay que interesarnos, hay que leer mucho, hay que estar enterados de lo que está pasando en nuestra sociedad y hay que participar porque nosotros somos, ellos son nuestros empleados y nosotros somos los que pagamos sus sueldos, entonces nosotros tenemos que exigir que hagan bien su trabajo. Dijiste una palabra correcta, educación. Y ese va a ser un tema que posteriormente, creo que Celso, Lo pedimos. Tenemos que traer. Lo tenemos que Sí. trabajar. Bueno, pues estamos terminando. Sobre el acuerdo final, quiero decirles, yo soy católico, hago caso a Jesucristo. Se los digo por qué, porque muchos van a decir, este es muy santurrón. No, Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Así que si el César es muy ratero, procuren darle lo menos posible. Hay que darle algo porque si no los asesinan. Ha sido un placer haber estado con ustedes, muchas gracias. Y quiero decirles que el lunes nos van a dar a las 6 de la tarde, cambia el horario de nuestro programa, el lunes a las 6 de la tarde se va a recibir el Ágora. Y el tema que vamos a tratar va a ser un tema importante, difícil y a veces un poco incómodo. Se llama la masificación. Cómo Televisa, cómo el gobierno y cómo la prensa masifican a las gentes para que crean todas las mentiras que se dicen. Como por ejemplo, la reforma fiscal que nos expuso aquí este hombre, está muy bien hecha, pero no creemos que, es lo que estábamos viendo, que no creemos que se lleve a efecto por la corrupción. Entonces, este lunes venimos con la masificación. Y les vamos a dar ya un correo para que puedan ustedes mandar ya sus preguntas y decir qué les gustó o si creen que estamos equivocados. Acuérdense que se llama, el nombre de nuestro programa es exactamente como la Plaza Pública de Atenas, el Ágora, para poder hablar libremente. Muchas gracias y hasta otra.